Quiero comenzar primero felicitando a los aquí presentes por el éxito que han tenido en la última convocatoria del examen MIR. Y también quisiera agradecer a la Academia MIR el que una vez más, un año más, me inviten a compartir reflexiones con todos los aquí presentes. Fíjense en el subtítulo de la charla, porque les voy a hablar, por supuesto, de la prioridad estratégica que para la Fundación Jiménez Díaz es la educación y la formación de especialistas en ciencias de la salud. Pero el subtítulo refleja la gran intención de esta charla, que es hacer una serie de reflexiones acerca de la elección del hospital. Porque entiendo que se encuentran en estos días en una encrucijada difícil, que es la encrucijada de elegir hospital y de elegir especialidad. Yo en la elección de especialidad no les voy a ni siquiera intentar ayudar hoy, pero sí que les voy a intentar ayudar en cómo elegir hospital. Y además les voy a confesar algo. Es más importante la elección del hospital que la elección de la especialidad. Ustedes han demostrado ser capaces de muchas cosas. En su día tuvieron una nota extraordinaria en la selectividad para hacer medicina, luego han sacado el examen MIR, o sea que ustedes podrían hacer muchas cosas en el futuro como profesionales. Pero la elección de hospital es crucial, porque es lo que va a determinar el tipo de profesional que van a ser ustedes. Fíjense si esto es cierto, que se avecina lo que se llama la troncalidad, que va a ser un nuevo modo de hacer una especialidad sanitaria. Y ahí en ese momento no van a elegir ustedes hacer traumatología o cardiología o medicina interna, van a elegir un tronco común. Y ahí, en el tronco común, el hospital va a ser vital. Pero también lo es hoy, en donde ustedes tienen que elegir una especialidad. Todos los hospitales, en teoría, le van a ofrecer algo parecido, en teoría. Trabajo y estudio, en teoría. Pero ustedes deben de elegir un hospital que les ofrezca lo que está a la izquierda de la diapositiva. Una proyección. No sé si una proyección como un héroe con capa, como aquí pongo, pero sí una proyección como un gran especialista en ciencias de la salud, médico y no médico, porque algunos de ustedes probablemente no son médicos, son farmacéuticos, biólogos, etcétera, psicólogos, etcétera. De manera que, y eso lo determina el hospital. Esto de la residencia comenzó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y comenzó en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, cuando el doctor William Osler y otros colegas de la Johns Hopkins University se plantearon que había que cambiar el modelo de formación posgrado. De médicos, en aquella época pensaban solo en médicos, de médicos por posgrado. Y entonces los dos grandes pilares de ese nuevo paradigma de formación posgrado fueron, por un lado, aprender haciendo en lugar de aprender viendo o de aprender escuchando y adquirir una autonomía progresiva durante los años de residencia a medida que se iban cubriendo etapas en la formación. Estos han sido los dos grandes pilares de la formación a través del sistema de residencias. Pero claro, el mundo ha cambiado. Los coches han cambiado, pero el mundo en general ha cambiado. Y por tanto ustedes ahora tienen que elegir un hospital del siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI. ¿Y esto cómo se busca? Pues no sé si Google es tan bueno como para permitirnos buscar esto, probablemente no. Esto se busca, quizás por simplificarlo, intentando mirar dos cosas. Primero, que sea un hospital comprometido con la tecnología aplicada a la formación, para aprender y para enseñar. Y además, y esto lo tengo muy claro, se ha hablado aquí antes, en las sesiones anteriores, de hospitales grandes, hospitales pequeños. Miren ustedes, no se equivoquen. Un hospital universitario, y vamos a ver por qué. Uno de los grandes filósofos sobre materia educativa del siglo XX fue un norteamericano, John Dewey, que escribió muchas cosas, es muy conocido, y una de las cosas que dijo es que si enseñamos hoy, como enseñábamos ayer, privamos, él decía, a nuestros niños
privamos a nuestros jóvenes del mañana. Y esta es la realidad. No podemos enseñar hoy como enseñábamos ayer. Y por desgracia, fíjense ustedes, que tanto la formación pregrado como posgrado en las ciencias de la salud, en el fondo todavía se basa en la tradición. La residencia hoy dura lo que dura en la especialidad que ustedes elijan, no porque se haya hecho un análisis actualizado de cuáles son las necesidades, no, por tradición. La residencia de cardiología dura hoy, yo soy cardiólogo, 5 años como duraba cuando yo la hice. Lo mismo, la tradición. Es decir, que los objetivos, la duración y las herramientas docentes en muchos casos de las residencias, la tradición. Y bueno, en algún momento nos tendremos que plantear que estamos en el siglo XXI y por tanto tienen ustedes que buscar un hospital comprometido en el uso de la tecnología para enseñar y para aprender. Y claro, esto puede ser muy complejo. Yo lo voy a intentar centrar en 3 cuestiones fundamentales, las 3. La primera cuestión, tiene que ser un hospital con una historia clínica electrónica completa. No parte, completa. Tiene que ser un hospital que haya comprendido la importancia de la formación online como complemento educativo. Y, lógicamente, estamos en el siglo XXI, la medicina afortunadamente progresa muchísimo y tienen ustedes que elegir un hospital que haga inversiones intentando actualizar sus herramientas diagnósticas y terapéuticas, porque, claro, ustedes no van a aprender lo mismo de imagen con un TAC de 16 cortes que con un TAC de 128 o de 256 cortes, así de claro. No es lo mismo. Tienen que ser hospitales que tengan todas las tecnologías diagnósticas y terapéuticas hoy utilizadas en la medicina del siglo XXI y del año 2016 en el que nos encontramos. La historia clínica electrónica ha abierto un nuevo mundo en el campo de la asistencia, pero también en el campo de la docencia y de la investigación. En la docencia permite ver lo que antes era invisible. Ustedes han estado en hospitales y a lo mejor un ecocardiograma, pues han leído un papelito que era el informe del eco, pero ustedes, la persona con la que estaban rotando, no ha cogido en el ordenador, cualquier ordenador del hospital, y les ha dicho, mira, este es el eco, esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo, o un TAC, o una resonancia. Es decir, que tienen que buscar hospitales que tengan una historia clínica completa, con todo, con la analítica, con las radiografías, con los electros, con la anatomía patológica, con todas las pruebas de imagen, completa. Permite, por tanto, explicar lo que antes era imposible y descargar para preparar un artículo, para preparar un capítulo de un libro, para preparar una charla, descargar lo que antes era realmente un calvario de trabajo para preparar cualquiera de estas cosas. Y nosotros nos tomamos tan en serio esta cuestión de la historia clínica electrónica que además damos una formación específica a nuestros residentes acerca de cómo usar la historia clínica electrónica para aprender, también para investigar. Y hacemos 2 talleres anuales sobre el uso de la historia clínica electrónica para docencia e investigación según la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque lógicamente hay una legislación muy estricta que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, y contratamos a 2 abogados expertos en la Ley Orgánica de Protección de Datos para que nos den directrices de cómo hacer uso de la historia clínica electrónica sin contravenir los estrictos principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y en un terreno mucho más práctico hacemos un taller que es teórico-práctico de cómo preparar ilustraciones para artículos, capítulos de libro, charlas, sesiones, cómo preparar ilustraciones de información proveniente de la historia clínica electrónica. Es un taller muy práctico que orienta acerca de cómo hacer este tipo de trabajos. Decíamos que el hospital además tiene que haber comprendido la importancia de las plataformas de formación online. En el año 2014, en el mes de octubre,
la Unión Europea publica un documento de más de 80 páginas, se lo pueden ustedes descargar en Internet, titulado Modernización de la educación superior. Y en este documento, entre otras cosas, dicen, miren, en la próxima década la educación online se va a multiplicar por 15. En la próxima década el 30% de la educación tendrá que hacerse online. Y además llaman la atención sobre el hecho de que Europa está un poco retrasada en esto y dan una serie de normas acerca de cómo se tiene que fomentar el que los profesores aprendan el uso de ciertas herramientas para hacer educación online, cómo los alumnos tienen también que familiarizarse con el uso de estas herramientas, y ha puesto a la Unión Europea 14 billones de euros encima de la mesa a través del proyecto Erasmus+, para facilitar la provisión de fondos para crear plataformas de educación online en Europa. Nosotros hace 4 años, es decir, antes de que la Unión Europea publicara este documento, convencimos al Grupo Quirón Salud, que es el que gestiona el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de que era necesario crear una plataforma de educación online como complemento educativo de nuestro centro. Y se creó el Aula Jiménez Díaz, que lleva 4 años funcionando, donde hay contenidos para los alumnos de medicina de la Universidad Autónoma, para los residentes, para el conjunto del personal, etcétera. Y es algo muy dinámico porque, lógicamente, cambia a medida que también se van incorporando más personas a crear contenidos para esta plataforma. Porque la enseñanza presencial, esto que yo estoy haciendo aquí, es como lo que el viento se llevó. Cuando yo termine mi charla, el contenido se lo ha llevado el viento. Esto es importante tenerlo en cuenta. Necesitamos medios de formación que sean más permanentes y más accesibles. Accesibles además en cualquier momento, no teniendo que estar aquí a las 11:30 porque es cuando yo estoy hablando, sino que se puedan ver estos contenidos en otro momento que uno tiene más disponibilidad de tiempo. De hecho, el mercado de la educación online está creciendo. Estos son datos bastante recientes. Curiosamente, Europa va un poquito atrasada. La Europa del Este, la Europa occidental, la Europa del Este está invirtiendo más, sobre todo Rusia, y Asia está también invirtiendo mucho, sobre todo India, China y Australia. Pero, ya digo, esto es imparable y, por tanto, ustedes necesitan hospitales que hayan comprendido la necesidad de crear plataformas de educación online y que estén creando contenidos educativos online. Antes también les decía que el hospital tiene que ser universitario. Hay un dicho, que los que ustedes hablan inglés y han estado en Estados Unidos o en Inglaterra probablemente han oído este dicho, see one, do one, teach one. Es un principio en medicina, dice, ves cómo se hace uno, haces tú un caso y luego enseñas a hacer un caso. Y, bueno, es un poco jocoso esto, pero realmente tiene un fondo de verdad. Y es que un pilar importante de la formación de ustedes va a ser aprender enseñando. Y, lógicamente, en un hospital universitario van a tener muchas más oportunidades de aprender enseñando que en un hospital que no es universitario. Van a poder enseñar, pues, a los estudiantes de medicina, que también, lógicamente, a los residentes más jóvenes, pero de entrada a los estudiantes de medicina. Y ese ambiente es posible en un hospital universitario. Por eso hay hoy en día un tercer pilar en relación con los dos clásicos. El tercer pilar, que es muy importante, es aprender enseñando. Y el hospital universitario además tiene una faceta importante, la investigación. Es verdad que la investigación no es un objetivo primario de la residencia, pero es imposible pensar que el día de mañana alguno de vosotros vais a hacer investigación si no os habéis iniciado al menos en facetas relacionadas con la investigación durante la residencia. Es inimaginable y, por tanto, este país no puede renunciar a que el día de mañana, cuando seáis ya especialistas en ciencias de la salud, no se haga investigación, con lo cual es importante iniciarse. Nosotros tenemos en la Fundación Jiménez Díaz un instituto de investigación sanitaria acreditado por el Carlos III y por el Ministerio de Sanidad, que solamente hay 21
21 hospitales en España acreditados por el Carlos III y por el Ministerio de Sanidad. Solamente hay 21 institutos de investigación sanitaria acreditados, solamente hay 21. Y es importante escoger un hospital que tenga un instituto de investigación sanitaria. Es importante que el hospital donde vayáis tenga un plan de formación para residentes como introducción a la investigación. Y es importante además que el hospital ofrezca a los residentes oportunidades para ligarse a proyectos de investigación. Aquí señalo una serie de criterios de calidad que los auditores, cuando hacen una auditoría docente, vienen los auditores del Ministerio a los hospitales, valoran la casuística es decir, el volumen de pacientes que ese hospital ve, valoran los cursos, talleres, tanto longitudinales como transversales, las guardias y las libranzas, las publicaciones, qué tipo de evaluaciones se hacen en ese hospital, las rotaciones en centros de excelencia, todo esto lo valoran. Son criterios de calidad, lo valoran los auditores, valorarlo vosotros, enteraros de los hospitales qué ofrecen en relación con estas cuestiones. Y de hecho, como tenéis que ir, ya aquí alguno ha dicho que ha estado en alguna jornada de puertas abiertas, debéis acudir a las jornadas de puertas abiertas de los hospitales, y aprovecho para anunciar la nuestra, que se celebra el 7 de abril, donde en toda una mañana pues, os pondremos en contacto con residentes, con tutores, os hablaremos del hospital, de las características de la docencia en nuestro hospital, con más detalle de lo que yo aquí hoy pueda comentaros. Pero claro, nosotros que nos planteamos, yo llevo 4 años en el puesto de jefe de estudios, que nos planteamos, vamos realmente a intentar hacer docencia del siglo XXI y, por tanto, nos planteamos un plan estratégico. Un plan estratégico que en nuestro caso tiene 15 puntos estratégicos, que no voy a relatar los 15, pero sí quiero destacar 4 que os van a interesar mucho, porque quizás os pueden dar una idea de qué es lo que estamos intentando hacer. En primer lugar, hablaremos de los tutores. En segundo lugar, del plan de formación transversal. En tercer lugar, de que todos tienen que aportar en nuestro hospital ideas para mejorar la docencia. Y en cuarto y último lugar, que nosotros queremos que todos tengan las mismas oportunidades. Y ahora veréis en qué se cifra esto. En cuanto a los tutores, la normativa vigente dice que los tutores son los campeones de la docencia, y es verdad. Y una de sus primeras responsabilidades es mantener actualizadas las guías docentes. Y aprovecho para deciros que otra cosa que tenéis que hacer es entrar en las páginas web de los hospitales y leer la guía docente de las especialidades en que estéis interesados, porque esa guía docente es el compromiso que el hospital adquiere con los residentes que entran a realizar la especialización en ese centro, de manera que podéis comparar guías docentes de distintos hospitales. La ley nos obliga a todos los hospitales a publicar guías docentes actualizadas, boletín oficial del Estado. O sea que malo será que es que el hospital no las tenga publicadas, malo será. Porque eso quiere decir que no las tiene actualizadas, malo será. Entrad en las páginas web de los hospitales y leed las guías docentes y compararlas de las especialidades que os interesen. Además, el tutor, según la normativa vigente, es el garante de la calidad de la docencia y debe tener la competencia necesaria para evaluar la calidad y el cumplimiento de los objetivos marcados en el programa. Y claro, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se hace? Pues nosotros, en nuestro plan estratégico, definimos que esto necesitábamos tener tutores preparados, con tiempo y motivados. ¿Preparados? Pues preparados había que crear oportunidades de formación. La ciencia infusa no existe, de manera que una persona se le nombra tutor y no por ese hecho ya conoce qué papel y qué tiene que hacer como tutor con los residentes que se le asignan. De manera que nosotros tenemos 2 reuniones anuales con todos y cada uno de los tutores, donde comentamos las dudas, los problemas que tienen. Hacemos talleres de formación sobre
la tutoría sobre los aspectos que tienen que ver con la formación de residentes. Y además hacemos una cosa muy importante, que es una especie de concurso bueno, no es una especie, es un concurso de ideas. Es una especie de congreso de tutores. Es un concurso de ideas con premios económicos, donde los tutores aportan ideas acerca de cómo podemos mejorar la docencia. Cómo podemos mejorar la docencia. Y eso es muy enriquecedor porque así las ideas de cómo hacer las cosas mejor no vienen solo del vértice de la pirámide docente del hospital, sino que es una contribución más transversal de todos los agentes que están involucrados en la docencia. Hacemos talleres de formación para los tutores cada año sobre temas distintos y los concursos de ideas, que hemos hecho ya dos, en el 2015 y en el 2016 ya se han celebrado los concursos de ideas de esos 2 años. Pero además queremos tutores no solamente formados, sino que tengan tiempo para ejercer su trabajo, con lo cual hemos conseguido de la gerencia del hospital que se bloqueen a los tutores 2 horas y media semanales de tarea asistencial, se les libra de tarea asistencial durante 2 horas y media a la semana, para que esas 2 horas y media las dediquen de una forma, digamos, con tiempo y por tanto sin tener que hacerlo deprisa y corriendo en los pasillos, las dediquen a las labores que tienen que ver con la formación de residentes, a la tutoría. Y además les establecemos cada año unos objetivos docentes y en función del grado de cumplimiento de esos objetivos se les concede un incentivo económico generoso. Creo que no hay ningún hospital en España que haga esto. Plan de formación transversal. ¿Qué es esto? Bueno, pues el plan de formación transversal es una cosa que en teoría, por ley, estamos todos los hospitales obligados a proporcionar. Sería un plan de formación que no es específico de ninguna especialidad, pero sobre cuestiones y materias que serían de interés para todos. Por ejemplo, nosotros hacemos un taller de lectura crítica de la literatura científica cada año, un curso o taller teórico-práctico de bioestadística práctica que dura 4 tardes, un taller teórico-práctico de metodología de la investigación, donde los participantes tienen además que como ejercicio práctico crear una especie de proyecto de investigación que luego es discutido con los tutores. Un taller sobre medicina basada en la evidencia, un taller sobre búsqueda bibliográfica y bibliometría, un taller de cómo utilizar Microsoft Word como herramienta para escribir documentos científicos, tanto artículos como tesis doctorales. Un taller de cómo hablar en público en castellano, un taller de cómo hablar en público en inglés, un concurso de presentaciones de los residentes de último año en inglés, con el formato que se llama Pecha Cucha, con 5 premios y que es muy interesante porque además a mí me permite seleccionar los jefes de residentes de este concurso. Un curso sobre seguridad del paciente, un taller sobre medicina preventiva hospitalaria, un taller sobre formación online, sobre e-learning. Es decir, que tenemos un programa completísimo de formación transversal. Aportación de todos. Bueno, pues no solamente escuchamos a los tutores en ese concurso de ideas, también a los residentes. Hacemos otro concurso de ideas para residentes. Y también con premios, con 5 premios. Porque queremos que también en esto de mejorar la docencia, las ideas de los residentes cuenten para que sea más transversal. Y finalmente, oportunidad para todos. ¿Qué queremos decir con esto? Consideramos, y es uno de los criterios además que valoran los auditores cuando hacen una auditoría docente, que las rotaciones en centros de excelencia en el extranjero son convenientes. Pero ¿quién paga esa rotación en el Reino Unido, en Londres o en Estados Unidos o donde sea? ¿Quién la paga? Pues van aquellos que tienen medios para pagarse esa estancia, porque sí, el hospital paga el sueldo de residente, pero a ver cómo se vive en Londres con el sueldo de residente. Imposible. Bueno, pues nosotros consideramos que esto era discriminatorio porque solamente las personas con posibilidades económicas, generalmente familiares, podían acceder a esta oportunidad. Y entonces creamos unas becas, que lo llamamos Proyecto Astrolabio, unas becas a través de las cuales las personas que han destacado durante la residencia
pueden tener una estancia en el extranjero de 2 a 6 meses en el extranjero, financiada íntegramente por el hospital. Viaje, alojamiento, estancia, comidas, íntegramente por el hospital, aparte del sueldo. El sueldo se les sigue pagando, pero contrafactura del apartamento, de los viajes, de las comidas, etcétera, contrafactura, se les abona íntegramente todos sus gastos. Y el número de becas que se dan pues depende de cada año, de la calidad de los residentes de cada año, no cabe duda. Por tanto, ustedes eligieron bien la academia y por eso están aquí, porque aprobaron. Elijan también bien el hospital, no se equivoquen en eso. Este es el logo de docencia de nuestro hospital. Para nosotros la docencia es una cuestión estratégica para la Fundación Jiménez Díaz y por eso estamos comprometidos con mejorar la docencia. Muchas gracias por su atención.